Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Panorama económico para el cierre de año. El Departamento de Investigaciones del Scotiabank Colpatria actualizó sus proyecciones para el 2023. Nos acompaña esta noche Sergio Olarte para explicar qué debemos esperar en temas como el crecimiento de la economía, las tasas de interés, la inflación, inclusive la evolución del dólar. Las claves del puntaje crediticio. Por desconocimiento, muchas personas descuidan su historial y su perfil en las centrales de riesgo, exponiéndose a que los bancos les nieguen nuevas solicitudes de crédito. Un experto del Itaú Colombia nos explica esta noche por qué es importante tener una buena calificación. Las 4 propuestas de los expertos, 18 exministros, inclusive del gobierno, al igual que especialistas y académicos, piden al gobierno nacional y al Congreso hacer 4 grandes ajustes muy claves a la reforma pensional a fin de que sea viable y sostenible. Les contaremos de cuáles temas están hablando. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las proyecciones económicas para lo que resta de este año, también inclusive para el 2024. A la luz de las nuevas circunstancias, Scotiabank Colpatria ajustó un poco sus previsiones. Por eso quiero saludar al doctor Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial y un saludo muy especial a todos los televidentes de Signo Pesos. Bueno, mis compañeros me están ubicando aquí una gráfica con la proyección para este año del Producto Interno Bruto, 1,8% 2023. ¿Ese es el anterior dato o el nuevo? Eso es el mismo dato, desde que lo que estamos viendo nosotros es que si bien la desaceleración económica es bastante fuerte, los recientes datos del ICE y de las importaciones nos dicen que la economía parece haber tocado fondo. Estamos conscientes que es un poco optimista, muy probablemente no es exactamente 1,8, el sesgo es a la baja, pero sí estamos tranquilos de pensar que es entre 1,4 y 1,8%, en tanto sí estamos viendo una mejora en el margen de la actividad económica en Colombia. Estuve viendo hoy la encuesta de Fedesarrollo y tienen esta proyección un poquitico más abajo. ¿Y para el otro año qué ven ustedes? La proyección oficial es bien optimista, esa sí nos parece bien optimista, es 2,6%. Esa involucra una mejora realmente significativa en la ejecución del presupuesto general de la Nación del gobierno. Ese supuesto es muy importante. De no darse, el crecimiento de la economía podría bajar inclusive hasta 2 o un mismo 1,8%. Y lo otro es una reactivación parcial de la inversión, especialmente en obras civiles. Esos son los 2 grandes supuestos. Si eso no se da, el crecimiento podría ser, como le contaba, inclusive 1,8 o parecido al de este año. Índice de precios al consumidor. Aquí ya empezamos a hablar de la inflación. ¿Este 9,1% es la anterior o es la nueva proyección? No, esta es una pequeña actualización, un poco más alta. Antes teníamos 8,6%. La verdad es que los alimentos dejaron de ayudar mucho y sobre todo los bienes regulados, las tarifas de energía, se han venido ajustando un poco más de lo que habíamos esperado. De esta manera, lo que hicimos fue actualizar eso en nuestros modelos y nos da 9,1%. Esto sí es muy parecido al resto de analistas. Pero yo aquí también los veo un poquito optimistas, doctor Olarte, 9,1%, y me voy a centrar aquí un momentico porque este dato es clave para quienes, por ejemplo, van a empezar a negociar el salario mínimo en las próximas semanas. Dice la ministra del Trabajo, ojalá empecemos antes del 30 de noviembre. Se lo pregunto porque a partir de la otra semana se empieza a aplicar la reforma tributaria en los alimentos ultraprocesados, es decir, más impuestos para bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Y no sé si ustedes aquí ya incorporan ese impacto. Y segundo, pues se vienen incrementos adicionales en la gasolina, el impacto del fenómeno del Niño sobre las tarifas de energía y también pues la subida del petróleo que está generando presiones inflacionarias en el mundo. Sí, todo eso está parcialmente en la proyección. Lo de la gasolina está totalmente incluido, de acuerdo a lo que nos ha dicho el ministro.
La parte del fenómeno del niño, sin embargo, está en nuestra proyección del próximo año, no de este, porque no estamos viendo una afectación muy grande este año del fenómeno del niño. Lo de las tarifas de energía es un tema de regulados, como le venía diciendo, pero va más allá del fenómeno del niño, por desgracia. Y en torno al petróleo, sí estamos viendo una pequeña inflación afuera, pero como la gasolina en Colombia es un bien regulado, entonces ya lo tenemos más o menos involucrado en la proyección. Ahora, acordémonos que la negociación del salario mínimo se hace, dijo la ministra, con la inflación de noviembre. La inflación de noviembre debe ser un poco más alta, debe ser alrededor del 9.5%, entonces esperemos más bien un piso de ese tipo en el salario mínimo. ¿Y ultraprocesados? ¿Aquí está también incorporado ese efecto? Está un poco, la verdad es que ultraprocesados para nosotros en la canasta familiar es importante, no es tan importante, y eso lo que está haciendo es que sí tenga un poco de sesgo al alza, pero no demasiado, porque no involucra tanto en la canasta familiar, no pesa tanto en la canasta familiar. Tasa de interés del Banco de la República actualmente está por aquí en este techito, bueno, un techo bastante alto, históricamente alto para Colombia, 13,25% después de un incremento bastante fuerte precisamente para combatir la inflación. El ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, ha dicho, ahora sí, en octubre yo quiero o espero que bajen las tasas de interés. ¿Ustedes qué esperan? No, nosotros esperamos que en octubre, el 31 de octubre, el Banco de la República decida por mayoría continuar con una tasa de interés de 13.25%, la misma que tenemos en este momento, esperando un poco, el dato del PIB del tercer trimestre que sale el 15 de noviembre, 2, que la inflación, sobre todo esa inflación que no tiene que ver con alimentos, que es mucho más sensible a la tasa de interés, lo que llamamos la inflación básica, dure un poco más bajando y se consolide por alrededor del 9%, y eso nos dice que más bien se ve la primera baja para diciembre, para la reunión del 19 de diciembre del Banco de la República, de medio punto porcentual, terminando en 12.75%. Doctor Olarte, dólar, que tanto nos interesa para esta temporada de fin de año. Ustedes tienen una proyección alrededor de los 4.250 pesos, es decir, un precio muy parecido al que tenemos hoy en día aquí con el dólar. Pero le voy a cambiar un poquitico la pregunta porque se nos vienen unas elecciones regionales y hemos visto, por ejemplo, cómo después del resultado electoral en Argentina se sacudieron bastante hoy los mercados. Esto podría significar, dependiendo de los resultados, la nueva configuración del mapa político en Colombia, algún tipo de impacto para la tasa de cambio? Sí, definitivamente creemos que lo que está sucediendo con el entorno idiosincrático político no está influyendo en el movimiento reciente de la tasa de cambio. La verdad es que lo que está siendo muy importante es los movimientos de tasas de interés del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, o el conflicto entre Palestina e Israel, pero las contiendas electorales regionales no vemos que esté pegándole demasiado a la volatilidad de la tasa de cambio. Si sale un resultado muy diferente a lo esperado por los mercados, nosotros sí pensamos que eso puede generar algo de volatilidad parcialmente en la tasa de cambio. Históricamente puede ser 100, 150 pesos. ¿Y qué sería un resultado inesperado? Un resultado inesperado es un resultado diferente al de las encuestas. Okay. En este momento las encuestas dan como ganadores personas que no están muy cercanas al gobierno. Eso es lo que involucra los precios de mercado, los precios del dólar en este momento. Si ese resultado es muy por fuera de lo que nos están diciendo las encuestas, eso puede generar algo de desánimo, digamos, inversionista y subir un poco la tasa de cambio en Colombia. Doctor Olarte, pues no sé si ustedes, pues aquí están como las principales proyecciones económicas, pero hay un tema del que se viene hablando recientemente y es ese balance fiscal de Colombia, esa relación entre ingresos y gastos de la nación. ¿Ustedes tienen alguna, digamos, proyección al respecto? Porque hay muchas dudas. Pues este año como que vamos a cumplir con la regla fiscal, pero con el presupuesto aprobado recientemente hay muchas dudas de ciertos expertos, inclusive del Comité de la Regla Fiscal, que es posible que el otro año no se cumpla con la regla fiscal. Sí, definitivamente este año inclusive vamos a estar, yo creo, por debajo de lo que nos
anticiparon porque hay una poca ejecución y una buena recaudación, entonces se han tenido que endeudar muchísimo menos. Entonces por ahí estamos tranquilos. El próximo año, si la ejecución es la que tiene el presupuesto general de la Nación, la pregunta real son dos realmente. La primera es de dónde vamos a sacar los ingresos. Efectivamente, la DIAN va a ser tan eficiente de aumentar ese recaudo como está diciendo el presupuesto general de la Nación. Eso genera muchísimas dudas. Y la segunda, que es una forma positiva de verlo, es que este año el gobierno, en la medida en que no está gastando, está recomprando mucha deuda que se vence el próximo año. Si ellos lo que hacen es recomprar la deuda, pues tienen que pagar menos intereses el próximo año. Entonces eso de alguna manera puede netear la baja en el recaudo de impuestos por cuenta de que el supuesto es que la DIAN sea demasiado eficiente y nos parece un poco optimista. Pero yo comparto la preocupación del próximo año sobre la regla fiscal, más que sobre la regla fiscal, porque yo creo que eso es una institución muy fuerte en Colombia. Los mercados la ven muy de cerca y castigan muy rápido si ven que no se va a cumplir. Entonces es como una cosa muy significativa. Es que si no pueden recaudar todo lo que están diciendo, el gasto público puede ser mucho menor y ahí el crecimiento de la economía puede ser muchísimo menor del que estamos viendo para el próximo año. Eso es más bien lo que nos preocupa. Bueno, en ese escenario pues tendría que salir el ministro Bonilla, el ministro de Hacienda, el presidente Petro con la tijera, ¿no?, a recortar gastos presupuestales. De todas formas, el ministro de Hacienda dijo el fin de semana en el Congreso de Camacol que él espera inclusive mejorar el balance fiscal tanto y bajar la deuda tanto como para recuperar el grado de inversión en el 2025. Doctor Olarte, muy interesante las expectativas. Muchas gracias por la explicación. Aquí estaremos pendientes de si se cumplen o no. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias por la invitación. El panorama macroeconómico para Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen las preocupaciones que tiene la Unión Sindical Obrera con la situación financiera de Ecopetrol. Ya les contamos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Con frecuencia los colombianos se encuentran con trabas a la hora de buscar un crédito bancario y las razones que les dan o razones que encuentran es el puntaje crediticio, que pese a ser muy importante, la mayoría de personas no entienden bien, inclusive no sabemos cómo consultar nuestro puntaje crediticio. Para entender qué es esto del puntaje crediticio, quiero saludar a un experto, al doctor Miguel Ángel Barrera, gerente de crédito minorista de Itaú Colombia. Doctor Barrera, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Con palabras sencillas, ¿cómo puedo entender eso? ¿Qué es un puntaje crediticio ante los bancos? Bueno, Víctor, pues un puntaje crediticio es un score que se construye a partir de la información que reportan las diferentes entidades, no solamente los bancos y las compañías de financiamiento, sino también las entidades del sector real que prestan créditos a los ciudadanos para que estos puedan acceder a compras de bienes y servicios. Esta información crediticia o estos puntajes, digamos, estos scores de crédito, sirven para que otras entidades o las mismas entidades puedan conocer el hábito de pago de los ciudadanos y así poder brindar más acceso a crédito a estos. ¿Cómo hábito de pago? ¿Cómo determinan esa calificación? Porque uno pensaría uno que la gente con más billete, los más ricos, pues tienen mejor puntaje crediticio porque tienen un buen salario, de pronto porque piden deudas más grandes, entonces son más atractivos para los bancos, frente a los de menores ingresos. ¿Cómo funciona? Sí, normalmente el ingreso pues no es una variable tan relevante a la hora de definir el puntaje de crédito. Lo más importante para tener un score de crédito saludable es mantener las obligaciones crediticias al día, es decir, no atrasarse en los pagos de las cuotas de los créditos que tiene con las diferentes entidades, pagar al día sus obligaciones, ¿cierto? Y tratar de mantener la mayor cantidad de créditos al día, con buen pago, e incluso adquirir créditos que le permitan a los ciudadanos incrementar su patrimonio, como los créditos hipotecarios, por ejemplo. Tener más patrimonio hace que el puntaje de score de crédito mejore. Es decir, ¿puedo tener yo un mejor puntaje crediticio una persona con, no sé, una tarjeta de crédito de 500.000 pesos que una persona con, no sé, 2 o 3 créditos hipotecarios, pero hay como con dificultades para pagarlos?
Seguramente, hay muchas variables que pueden influir digamos, en el cambio del puntaje, pero lo más importante es mantener esas obligaciones al día. Dependiendo de los productos, como usted bien lo menciona, Víctor, los créditos hipotecarios pueden generar un incremento en los scores siempre y cuando tengan un buen hábito de pago, mientras que de pronto otros productos como las tarjetas de crédito que usted mencionaba, que son más productos transaccionales para hacer compras de corto plazo, si se mantienen, digamos, con un buen hábito de pago, también pueden generar buenos puntajes. Entre más historia de crédito tengan los ciudadanos, pues más información va a tener la central de crédito para hacer cálculos y poder hacer un cálculo del puntaje más acertado. Doctor Barrera, ¿cómo puedo entender esta gráfica? ¿Sí? Aquí tenemos como varios números y en algunos lados dice bajo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Este es como el score crediticio. ¿Cómo la entiendo? Sí, correcto. Pues normalmente los puntajes de crédito pues tienen unos rangos, ¿no? Normalmente los puntajes más bajos significa un hábito de pago un poco más deteriorado que los puntajes más altos. Entonces, a medida que las personas van construyendo su historial crediticio, puede ser que empiecen, si digamos esos créditos que les otorgaron pues tienen un buen comportamiento de pago, puede ser que estén más cercanos hacia el lado bueno, ¿cierto? Hacia un score puntaje medio, y a medida que ese comportamiento de pago va mejorando y el cliente va teniendo buenos hábitos de pago con los diferentes productos de crédito que pueda tener el sector, el puntaje puede ir aumentando en el tiempo. Si el cliente llega a tener un impago, ¿cierto? Un retraso en los pagos de sus cuotas, el puntaje va disminuyendo. Este puntaje, digamos que va siendo observado por todas las entidades financieras y todas las entidades que otorgan créditos a las personas, y en la medida en que el puntaje pues sea mayor, habrá más acceso al crédito. Si el puntaje está por debajo de cierto límite, pues las entidades tenderán como a no dar esa oportunidad, digamos, de acceder a más créditos para las personas. Entonces si mi puntaje se ubica por aquí en bajo o regular, ¿es posible que no me den el crédito? Muy seguramente. Normalmente lo que pasa en esos casos es que las entidades pues ponen a disposición de los ciudadanos herramientas para poder normalizar el pago de sus créditos. Entonces, si una persona tiene créditos en mora, es importante que se ponga en contacto con las entidades financieras para lograr buscar herramientas que le permitan mejorar su puntaje crediticio, y una vez esto suceda, nuevamente pueden ir a buscar pues el préstamo, digamos, de esos créditos con estas entidades. Si yo le pusiera esto aquí, una agujita en la mitad, ¿sí? Como el tacómetro del carro, y quiero mejorar mi puntaje crediticio, ¿qué recomendaciones me diría usted para ir moviendo la aguja hacia la derecha? Bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes, Víctor, es hacer un buen uso de los productos de crédito. Hay que reconocer que hay unos productos que son más transaccionales, como las tarjetas de crédito, los créditos rotativos, que son de corto plazo y que uno normalmente usa de pronto para la compra de bienes y servicios, como por ejemplo, no sé, el mercado, alguna compra puntual de bajo monto. Y hay otros productos que son como de más largo plazo, como los créditos de libre destino, los créditos de vehículo, hipotecarios, que son para adquirir de pronto algunos bienes de mayor cuantía. Entonces es importante entender qué tipo de producto utilizar para qué cosa, y que los productos transaccionales como las tarjetas de crédito no se vuelvan como un medio de financiación de largo plazo que se pueden convertir en un problema después. Y el otro punto importante es evitar pagar de pronto deudas con otras deudas, es decir, utilizar estas herramientas financieras para pagar otras deudas, que eso, digamos, se vuelve como una bola de nieve y después se vuelve, digamos, algo incontrolable para el cliente que va a afectar el puntaje crediticio. Si usted es consciente de cuáles son sus ingresos mensuales, de cuál es su capacidad de pago para cubrir esas obligaciones financieras, seguramente va a tener un puntaje de crédito mejor en el tiempo. No, es que si uno no se da cuenta, termina pagando con una tarjeta de crédito las cuotas de la otra tarjeta de crédito. Eso es definitivamente terrible. Ahora, ¿esto es lo único que miran los bancos para darme un crédito? ¿El puntaje crediticio? ¿De pronto también ven mis ingresos? No sé si tengo un carro por ahí, una moto, un apartamento, un patrimonio. Claro, digamos que el puntaje crediticio es una de las fuentes de información que utilizan estas entidades para poder otorgar el crédito. Sin embargo, según la Superintendencia Financiera, pues las entidades que prestan créditos están obligadas a hacer un análisis de capacidad de pago. Entonces, es importante que los ciudadanos aporten las fuentes de ingreso, digamos, los soportes de ingreso, para saber cuál es ese ingreso mensual que tienen, y a partir de eso, descontando, digamos, las cuotas que tienen de esos
las obligaciones financieras y un porcentaje, digamos, para gastos familiares, son capaces, digamos, las entidades de determinar cuál es la capacidad de pago disponible de los clientes y así calcular los montos de crédito a otorgar. Otras variables que pueden influir adicional a este puntaje de crédito ya son reglas más particulares de cada entidad. Entonces, hay entidades que tienen unos nichos específicos de mercado y solamente otorgan préstamos a ciertas personas, y esto pues varía de entidad a entidad. Hay, por ejemplo, algunas... No, dígame, cuénteme. Hay entidades, por ejemplo, o incluso almacenes que prestan solamente para comprar bienes o productos dentro de la misma entidad. Entonces, son créditos de muy específica destinación. Entonces, pues no le prestan, digamos, a cualquier persona para libre destinación, sino que esos créditos van enfocados solamente a la compra de productos específicos. Ah, claro, uno a veces ve empresas de muebles muy grandes, pero detrás ahí es una gran compañía de financiamiento. Bueno, ¿esto dónde lo puedo consultar? Yo me puedo meter a algún lado para saber si estoy entre los 360 y 580 puntos o entre los 700 y 750 puntos. ¿Puedo ver, así como consulto mi cuenta de ahorros, algún extracto que me muestre mi historial crediticio? En Datacrédito, específicamente el buró de crédito en Datacrédito existe la posibilidad de consultar el historial de crédito. Perdón, Víctor, aquí yo no quisiera entrar en el detalle de los... Pero ¿se puede consultar en algún lado? Sí, el puntaje, digamos, de crédito se puede consultar. Hay algunos buros de crédito que brindan, digamos, la posibilidad a los ciudadanos de acceder a su puntaje de crédito con el fin no solamente de conocer su estado actual, sino dar algunos tips para ir mejorando ese puntaje de crédito. Creo que TransUnion también, uno entra, crea una cuenta y puede consultar su puntaje crediticio. Ahora, una última pregunta, si me cuelgo y empiezo a tener una calificación muy mala, ¿es posible recuperarla? ¿Es posible salir de esos reportes negativos de las centrales de riesgo? Claro que sí, Víctor. Lo más importante, yo creo, para los ciudadanos es buscar las entidades con las cuales se tienen estas obligaciones y preguntar cuáles son las herramientas y cuáles son las opciones para reestructurar o modificar las condiciones de los créditos que le permitan, según los ingresos mensuales de los clientes, pues tener una cuota que se ajuste a esa capacidad de pago. Actualmente las entidades tienen la capacidad de modificar, por ejemplo, la tasa de interés, los plazos, las condiciones de los créditos, y la superintendencia tiene algunos mecanismos que permiten hacer esos ajustes o esas modificaciones en las cuotas, los modificados y las reestructuraciones, y esto le permite a los ciudadanos volver otra vez a normalizar sus cuotas, a normalizar sus créditos y a poner al día sus cuotas. Doctor Barrera, muchas gracias por esta explicación, por las recomendaciones. Que tenga una feliz noche, un feliz resto de semana. Muchas gracias, Víctor. Muy buena noche y muchas gracias por la invitación. La importancia de la calificación crediticia para las personas. Es hora de una segunda pausa, pero en breve les contaremos cuántos ingenieros industriales tenemos en Colombia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy preocupante, 2.000 millones de dólares, y corresponde al recorte de un 45% que tendría el presupuesto de inversiones de Ecopetrol entre este año y el próximo año. Según afirman las directivas de la Unión Sindical Obrera, este tijeretazo al presupuesto haría imposible cumplir planes de expansión de producción de crudo de Ecopetrol. Además, pondría en riesgo las finanzas públicas, pues la petrolera aporta más de 20 billones de pesos en transferencias a la nación cada año. La USO rechazó este recorte al considerarlo injustificable. Es importante señalar que hasta este momento, oficialmente, Ecopetrol no ha revelado su plan de inversiones del año 2024. Y un grupo de 15 exministros, expertos y académicos del país publicaron hoy una carta abierta pidiéndole al gobierno y al Congreso una serie de 4 ajustes muy importantes para la reforma pensional a fin de que sea viable y sostenible en las próximas décadas. Entre los firmantes hay varios exministros del gobierno de Gustavo Petro, como José Antonio Ocampo y Cecilia López. Laura Rojas habló con el vocero de los firmantes, con el doctor Luis Fernando Mejía. Veamos.
Víctor, en horas de la tarde de este 23 de octubre se conoció una carta firmada por diferentes economistas, incluso de algunos exministros del gobierno Petro, que le hacen algunas peticiones también al gobierno sobre la reforma pensional, que ya está en curso en el Congreso de la República. Pero para ampliar esta información, unas posiciones de cómo funcionaría el umbral de las cotizaciones a Colpensión. Sí, claro, muy buenas tardes. Lo primero es la solicitud muy respetuosa que hacemos al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, de reducir el umbral, que actualmente está en 3 salarios mínimos, el componente público. Todos los colombianos tendríamos que aportar hasta 3 salarios mínimos. Nuestra propuesta es que este umbral se reduzca entre 1 y 2 salarios mínimos para garantizar una mayor sostenibilidad fiscal. Los sistemas públicos de reparto dependen de las cotizaciones de los jóvenes y el envejecimiento poblacional cada vez hace más difícil justamente la sostenibilidad de estos sistemas de reparto. Otro de los temas interesantes tiene que ver con las mujeres y cómo llegaría a ser esas semanas de cotización. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que esta se debería reducir a 1000 semanas o que también tendría que ver con esta equidad de género. Ustedes también tienen una propuesta. Sí, la sentencia de la Corte lo que dice es que el tratamiento de las mujeres debe ser diferencial por sus consideraciones, por las inequidades, por las dificultades de acceder al mercado laboral. Lo que se está actualmente discutiendo en el Congreso de la República es una reducción de 1000 hasta 1000 semanas, es decir, de 1300 pasaría el requisito a 1000 semanas, 300 semanas de reducción. Nuestra propuesta es irnos a la que había hecho inicialmente el gobierno, que era reducir 50 semanas por cada hijo hasta 3 hijos. Esto haría una reducción de la mitad de lo que plantea actualmente el proyecto, hasta 150 semanas. ¿Por qué? Si se reduce hasta 1000 semanas, una mujer cotizaría 19 años para disfrutar por una pensión por 29, lo cual por supuesto hace muy difícil la sostenibilidad de ese esquema. Víctor, yo acá quiero hacerle también una contrapregunta al director, y es que no estarían faltando a esta propuesta lo que ustedes proponen al Gobierno Nacional de acuerdo a la sentencia de la Corte. ¿Por qué? No, lo que dice la sentencia de la Corte es que es obligatorio para el país y el Congreso definir un criterio diferencial. Y luego la sentencia al final dice, en ausencia de una legislación en este sentido por parte del Congreso de la República, se reducirá gradualmente hasta 1000 semanas. Luego existe la posibilidad de que el Congreso legisle, que lo haga de manera diferencial, y eso está dentro de sus competencias. Hay una tercera propuesta, ¿esta de qué trata? Tema del régimen de transición. En la propuesta actual se está planteando que los hombres que tengan 900 semanas, las mujeres que tengan 750 semanas, independientemente de la edad, pueden quedarse en el régimen actual, que es un régimen que en su componente público es bastante subsidiado. Nuestra propuesta es que nos vayamos a la inicial del gobierno, 1000 semanas de requisitos mínimos para permanecer en el régimen anterior, pero además adicionar un criterio de edad. Hasta 10 años debería ser ese régimen de transición para permitir que los efectos positivos de esta reforma se puedan materializar más rápidamente. En el proyecto de reforma pensional hay otra preocupación y tiene que ver con el fondo pensional y quién lo administraría. De entrada dicen que sería Colpensiones, pero ustedes también tienen su propuesta. Así es, ese es un fondo muy importante porque podría tener a la vuelta de unos 10 años una cifra superior al 10% del PIB ahorrado. El término de la gestión es fundamental, que la entidad que pueda administrar este fondo tenga la capacidad técnica, gerencial y administrativa para hacerlo de manera correcta. Nuestra propuesta es que el fondo no quede en Colpensiones, sino que sea adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que justamente es la entidad del Estado que tiene esa capacidad para velar por la rentabilidad, la buena gestión y además tiene por supuesto en cuenta las consideraciones fiscales. Director, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos y por explicarnos todos estos tienen que ver en el Congreso, una que apoya al Gobierno Nacional y otra que fue radicada por la senadora Norma Hurtado. Desde el norte de Bogotá, Laura Rojas para Signo Pesos. Muchas gracias, Laura. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. ¿Cómo arranca el dólar la semana? Tasa representativa del mercado para mañana, 4.221 pesos con 39 centavos. Hoy el dólar cayó más de 17 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una caída de 1,87%. Se ubicó en $90 con 44 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.470.000 pesos por carga, como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,79%. La acción más valorizada, Nutresa, con una ganancia de 1,55%. Y la acción que más cayó fue la de Canacol Energy, 2 jornadas consecutivas desplomándose después de cancelarle un contrato muy importante a EPM. La caída de hoy fue superior al 18%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Corporación Universitaria Iberoamericana reveló un estudio en el que aseguran que Colombia es el país de América Latina con mayor cantidad de ingenieros industriales. Según las cuentas, los graduados de esa profesión en el país suman 160.000 en los últimos 20 años. De ellos, el 54% de graduados eran hombres y el 46% mujeres. Por zonas donde más graduados hay, tenemos Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.